Puy, ¿cómo andamos? Buen día, bienvenido. Buen día, Alberto, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, esta mañana los trabajadores que están en la discusión, no solo porque no le dan la cadena, sino por una serie de situaciones. Queríamos escuchar un comentario tuyo, y esto de la construcción, empieza la escuela rural. ¿Cómo estás viendo esta coyuntura? Bueno, en realidad, a lo largo de estas semanas, se ha ido generando un proceso de confusión importante. Y en el marco de que existe preocupación general en la gente por lo que está pasando, por el coronavirus, por la emergencia sanitaria, y también por las consecuencias económicas y sociales que esto está provocando, entonces, ¿cómo poder articular esas situaciones del distanciamiento social que nosotros compartimos? Y nos parece que el sindicato médico ha hecho un aporte muy importante en la necesidad de mantener y profundizar ese aislamiento social. Por eso tiene que ir acompañado de determinadas medidas para que todo el mundo lo pueda hacer, porque no se trata de plantear simplemente aislamiento social, sino cómo enfrentar los trabajadores y trabajadoras que están peleándola en el día a día. Han habido 150.000 pedidos de seguro de paro, solicitud de seguro de paro por parte de las empresas en estos días. Bueno, a eso hay que agregarle que hay alrededor de 400.000 trabajadores que no tienen ni siquiera esa posibilidad porque no tienen cobertura de seguridad social, y por tanto, lo que viene planteando el PIC-CNT, que no es una cuestión extrema, va en una línea muy parecida a lo que planteó el Papa Francisco, la necesidad de una renta que permita afrontar la emergencia con la posibilidad de comer todos los días. Es eso lo que viene planteando el PIC-CNT, que se destinen recursos del Estado para que el conjunto de los compatriotas pueda asumir esa situación. Por otro lado, uno ve las medidas entendibles y correctas en el Parlamento, donde legisladores aparecen con mascarilla y con una especie de mampara en la cabeza. Está muy bien eso. Ahora yo me pregunto, ¿van a ser esas las condiciones en que se trabajen las obras de construcción? ¿O van a ser esas las condiciones y los mecanismos que tengan los maestros y maestras y los alumnos de las escuelas rurales que se plantean? Yo creo que está faltando coherencia en algunos aspectos, y por sobre todas las cosas, está faltando la decisión de decir el Estado tiene que estar presente, y estar presente no es simplemente decir que se está presente, es instalar un plan que diga, señor, nosotros le estamos planteando a usted, compatriota, le estamos planteando que asuma el aislamiento social por un compromiso para detener la pandemia, pero vamos a generar las condiciones para que usted y su familia no tengan que estar pensando que a mediodía o esta noche no tienen para comer. Entonces, eso hay que definirlo como Estado, cuál es el aporte real que se va a hacer, porque realmente duele profundamente que se haya instrumentado una canasta de 1.200 pesos para los sectores que están más jodidos. Entonces, nos parece que eso como tal no responde a esta situación nacional que se está planteando. Por eso es que el PIC-CNT viene haciendo planteos claros, planteos que están comprendidos dentro de la lógica, bueno, todos tenemos que aportar en este sentido, pero tener en cuenta principalmente a los sectores que realmente son más vulnerables, y que es un aspecto fundamental a tener en cuenta para enfrentar la situación sanitaria, pero también la situación económica y social que pega y que duele. Sí, estos 1.200 pesos a los sectores más vulnerables, que tenés que entrar a agendarte por la web, luego bajar la aplicación y luego encontrar un comercio con la aplicación y retirarlo de una sola vez, parece un chiste. Sí, en realidad no se condice con una situación que para nosotros hay que tomarla realmente en serio, y tiene que ver en definitiva con de qué forma atender las necesidades reales de la gente. Esa situación
esa forma de abordar la situación no resuelve la problemática de la gente y mucho menos otras cosas que van asociadas con ello. Ayer veíamos a una dirigente de los recicladores de residuos sólidos, ¿no? Integrante de Lucruz. Y ahí se hacía una denuncia que a mí me impresionó por la claridad, en el sentido de decir, nosotros no estamos responsabilizando al gobierno por esta pandemia. No, esto es una situación mundial. Sí estamos responsabilizando al gobierno por la actitud de la policía que sale a requisarnos los carros, las bicicletas con esa especie de carrito que llevan para hacer su trabajo. Nos están requisando las herramientas de trabajo, no nos resuelven la situación de alimentación nuestra y de nuestra familia y no nos dejan llevar adelante nuestra actuación. ¿Por qué esa discriminación y ese ataque hacia nosotros? Entonces uno dice, pero caramba, la situación de los sectores más pobres, más desprotegidos, no tienen cobertura social, no se les permite trabajar, no se les resuelve la situación de alimentación mínima y al mismo tiempo se los discrimina y se los reprime. Bueno, entonces hay que parar un poquito ese carro, dejarse de jugar a los cowboys por parte del Ministerio del Interior y plantearse como gobierno cómo resolver la situación. Tú sabes que hace algunos días Jorge Ramada, que ha trabajado con estos temas, mandaba un mensaje aquí a la rueda, justamente señalando eso, la preocupación. Él denunciaba que requechadores, plantea él como término, a los clasificadores los están prepoteando, amenazando y quitándole los carros. Exactamente, a nosotros nos parece que es una situación que hay que denunciar, que hay que parar esa situación, porque en realidad, bueno, son una conjunción de elementos, ¿no? Virus circulando, menos posibilidades de enfrentar la situación económica, aumento de precios, con una inflación en el mes de marzo que si se anualiza, caramba, otra que 2 dígitos, estamos en un 16, 17% anual si esto continúa como tal. Y la situación de que no se les permite trabajar, se los reprime, se les quita las herramientas de trabajo. Bueno, yo creo que eso es una preocupación, seguramente va a estar presente en los planteamientos, en los reclamos del PIC-CNT, en una situación en la cual hay un retroceso de 15 a 16 años cuando se le ha negado a los trabajadores uruguayos la posibilidad de comunicarse en cadena de radio y televisión. Pero dice, pero se tiene presente lo que significan los trabajadores organizados en cualquier circunstancia del país, pero más en esta. Los trabajadores organizados vienen siendo parte de esa solidaridad que se está desarrollando en nuestro país y que permite de alguna manera enfrentar las carencias que no se asumen desde el Estado, con las ollas populares, con el reparto de medicamentos, con un montón de situaciones que se vienen dando. Bueno, resulta que años atrás la Cámara de Industria en su aniversario hizo uso de la cadena oficial. El Partido Nacional, el Partido Colorado hicieron uso de la cadena porque el gobierno entendió que tenían su derecho a expresarse, y resulta que un 1 de mayo se le niega al movimiento sindical la posibilidad de que se escuche su voz. Bueno, nos parece que realmente estamos en una situación de mucha preocupación, una situación de mucha arrogancia en un momento en que habría que escucharla. Tú planteabas virus circulando, pero el miércoles circulando a las escuelas rurales, maestras y maestros. Exactamente, yo creo que la campaña de maestros que se ha realizado explicando la situación, porque ante eso han aparecido voces diciendo, pero en realidad esta situación no se da en el medio rural, la gente va a caballo, no va en los medios de transporte colectivo, y eso no es cierto. Los maestros decían, desde Florida vamos a Fray Marcos, o vamos a Isla Mala, o vamos a distintas localidades, a Chamizo, distintas localidades del departamento,
después de haber estado en contacto con la población en la ciudad, vamos a dar clase a esos lugares. Y también hay alumnos que por trabajo de sus padres hacen ese recorrido y se van medios de transporte colectivo muchas veces, y muchas escuelas, bueno, ahora se está viendo que de las 973 escuelas que planteaba la Presidencia de la República que iban a traer clases, bueno, la mitad no tienen condiciones para hacerlo, no tienen condiciones mínimas para hacerlo, y las otras van a tener dificultades. O sea, yo creo que hay que en este momento plantearse que cada una de las reivindicaciones, cada uno de los reclamos, el reclamo y los planteamientos que llevó adelante el Sindicato de la Construcción, logrando ante la imposición, porque fue una imposición de patronales y gobierno de que había que retomar la actividad, logrando algunos aspectos que permiten mejorar la forma y las condiciones de trabajo y la protección y un mínimo elemento, con elemento de protección personal, hacer algo de aislamiento en medio de una situación que es muy compleja. Bueno, está el tema de las escuelas, está el reclamo que hoy van a estar haciendo en la tarde de hoy frente a Torre Ejecutiva trabajadores gastronómicos por una situación de que efectivamente no están pudiendo sobrevivir a esta situación. Bueno, nosotros nos parece que hay que tomar cada una de esas situaciones como propias y no hay que dejar solo a lo que están denunciando qué es lo que pasa, ya sean los trabajadores bloqueados en el lucro, los gastronómicos, los maestros o los trabajadores de la construcción. Creo que esas preocupaciones deben ser preocupaciones colectivas de todos nosotros y debemos tratar de que, bueno, sean una expresión general. Tú planteabas que el gobierno no otorgó la cadena al PIT-CNT y recién hablabas de que la Cámara Empresarial, la Cámara de la Construcción y el gobierno fueron quienes instrumentaron esta vuelta al trabajo. No participó el Zunca. El Zunca estuvo discutiendo medidas de seguridad, pero no la autoimposición para volver al trabajo. Sin embargo, la otra cadena que existe, la cadena de radio y televisión privada, pero que funciona como cadena, prácticamente ha hecho creer a la gente que fue un acuerdo, esta vuelta del trabajo a la construcción, de las tres partes, del gobierno, la Cámara Empresarial y el Zunca. Sí, yo creo que fue muy importante el comunicado que emitió el Zunca, expresando con absoluta claridad que esto había sido impuesto por el gobierno y las cámaras empresariales, incluso decía, son responsables de la situación que se pueda crear, porque en realidad el Zunca planteó que no existían condiciones para reintegrarse, cuando se está planteando, y en el mundo se está planteando la necesidad de no generar aglomeraciones para evitar rebrotes del virus. Bueno, el Zunca planteó que no había condiciones, el Zunca se le expuso de esa situación y peleó muy solo, y yo creo que dieron un ejemplo de lucha por los derechos de los trabajadores, de los afiliados y los no afiliados, porque acá estaban peleando por los derechos del conjunto, por el derecho a la salud, a la vida del conjunto, y en realidad se les impuso el tener que volver a las actividades, y en base a eso pelearon que eso se hiciera en las mejores condiciones, pero incluso hay obras que no pudieron reiniciarse porque como había dicho el Zunca, no estaban dadas las condiciones mínimas para una cuestión de higiene, para una cuestión de protección, de desinfección de los ambientes, de no aglomeración en los vestuarios o en el comedor, y esto se dio en muchos lados, pero está clarísimo que es responsabilidad de las cámaras empresariales y del gobierno que se haya retomado una actividad que involucra a 45.000 trabajadores. Aprovecho para hacer una pregunta al aire. Mi amiga, mi amigo, este comunicado que hace referencia a Luis Puig del Zunca, ¿en cuántas radios lo escuchó el comunicado? ¿En cuántos canales? ¿Lo escuchó en alguna radio? ¿Lo escuchó en algún canal? Pregunta abierta. Y cierro esta charla planteándole a Luis Puig una comunicación que leí hace un par de días. Trabajadores, feriantes de Villa Biarritz, feriantes de la Feria del Parque Rodó,
están anunciando que comienzan este fin de semana a armar los puestos. A pesar que no tienen permiso, a pesar que fueron levantadas las ferias, este fin de semana están anunciando que comienzan a trabajar porque el préstamo que le ofrecen es insignificante y ni siquiera está instrumentado. Bueno, justamente en torno a eso, los trabajadores nucleados en AEBU denunciaron que lo que se anunciaba pomposamente en conferencias de prensa, medidas de préstamos y demás, que incluso decían que no iban a tener costos, que eso no era así. No estaban instrumentados y lo que se había instrumentado implicaba renovación de préstamos, lo cual iba a tener costos para quien lo tramitara. Y lógicamente lo que están planteando los feriantes tiene que ver con una situación que si no se resuelve la posibilidad del sustento diario de la gente va a terminar saliendo a la calle a tratar de hacer el peso, a tratar de parar la olla todos los días. Por eso yo creo que el Estado debiera rever cuáles son las posiciones que se dan y cuáles los mecanismos para adjudicar recursos realmente, para adjudicar recursos. En Argentina se están discutiendo algunos mecanismos de contribución de las grandes fortunas en Argentina. Acá se descartó de plano. En Argentina se está analizando que aquellos sectores que tienen ganancias, se han tenido y tienen ganancias extraordinarias, que tienen grandes fortunas, aporten a esta situación que es de carácter social general y esperan una recaudación importante. Acá se descartó de plano. Entonces, como resultado da que no existen recursos a aplicar. Yo creo que de cualquier manera el Estado tiene mecanismos para hacerlo, hay reservas para hacerlo. Creo que quedó el Uruguay, después de estos 15 años de gobierno del frente, mejor fortaleza económica y financiera. Bueno, apliquemos esos recursos para la salud de la gente. Hay toda una situación, yo lo planteaba ayer en Buscadores, que me preocupa, tiene que ver con trabajadores informales y formales en los barrios periféricos. Creo que hay una situación insostenible en esta crisis. Yo no sé qué va a pasar en las próximas horas. ¿Cuál es tu visión de ese entorno, Puig? Bueno, de lo que hemos estado viendo, en realidad es una situación que tiende a agravarse, porque en la medida que pasan los días, claro, no existe la posibilidad. O sea, los trabajadores que tienen acceso al seguro de paro, esa prestación, ven reducida en una parte importante su salario mensual. Y aquellos que no tienen esa posibilidad y que no tienen posibilidad de el trabajo diario, se genera una situación en la cual se van acumulando deudas, necesidades y situaciones en las cuales se va generando una acumulación de faltantes de dinero, de artículos mínimos, ya sea de alimentos como artículos de higiene y demás, que van a generar una situación de una crisis social muy fuerte, además en el marco de una situación, como decíamos hoy, del virus circulando. Entonces, yo creo que acá hay que revisar en serio qué es lo que se está haciendo, porque en realidad es una situación que no es para el futuro, que pueda generar problemas económicos y sociales, no. La crisis está instalada hoy. La crisis está instalada hoy y con mucha fuerza. Y esto no quiere decir estamos responsabilizando al gobierno de derecha por una situación, pero lo que sí responsabilizamos es que ante esta situación no se toman medidas para proteger al conjunto de la población. Ahora, ¿qué crees tú que acontece? ¿Falta de sensibilidad, falta de visión? Cualquiera con dos dedos frente se da cuenta que esto de continuar termina en una suerte de estallido social, termina no se sabe en qué. Hay un montón de gente que está realmente desesperada. ¿Por qué no reacciona el gobierno? Bueno, yo creo que ahí hay un juego de intereses muy fuerte y un juego de presión muy fuerte, ¿no? Si uno ve lo que acaba de decir este movimiento que se llamaba político hace un año atrás, como un solo Uruguay, incluso rechazando ese aporte que supuestamente haría el agro, pero que en realidad la verdad lo va a hacer el conjunto de los uruguayos porque tiene que ver con los impuestos, ¿no?
renuncio, lo que tengo que pagar de impuestos lo aporto para el fondo coronavirus. Es un poco eso lo que han dicho los empresarios del campo. Bueno, este movimiento urbano dice, no, ni siquiera eso. Eso es solidaridad obligatoria y compromete, ¿no? O sea, hay una presión muy fuerte, muy fuerte. Solidaridad obligatoria para que aportan de su sueldo, pero para los señores que tienen emprendimientos agropecuarios, ni pensarlo. Entonces, hay una presión muy fuerte por ese lado, y me parece que no se está entendiendo la gravedad del problema. Yo creo que no, si se entendiera la gravedad del problema y lo que puede derivar en cuanto a la salud de la gente y en cuanto a las condiciones de vida, yo creo que se estarían pensando en otras cuestiones, porque parece que acá nos estuviéramos jugando al gran Maracaná. Las características de los uruguayos van a impedir el desarrollo del virus. Bueno, esto no ha pasado en ninguna parte del mundo. Y en aquellos lugares que no se han tomado medidas que permitan el aislamiento social, han pagado las consecuencias, como el caso de Italia, como el caso de España, como el caso del Reino Unido. No, pero claro, en otras situaciones económicas, Uruguay tiene la posibilidad de destinar los recursos necesarios, existen esos recursos para que la gente pueda enfrentar esta situación y que no siga profundizándose la desigualdad, porque como está pensado por parte del gobierno, como está pensado, acá se piensa en función del malla oro, ¿no? Ese malla oro que siempre ha tenido la ventaja de, en este país, como los sectores poderosos económicamente siempre han salido con kilómetros de ventaja. Bueno, se dice, bueno, en realidad hay que cuidar al malla oro, en realidad hay que cuidar al pelotón que no empiece en definitiva a generar una situación en la cual mucha gente no pueda enfrentar esta situación. Y como tú decías, Alberto, esta situación se está dando hoy en los barrios de Montevideo y del interior, se está dando hoy, y eso implica tomar medidas ya. En simultánea y en el cierre de la charla, pues hace un rato una compatriota que está viviendo en el barrio de Colón planteó una situación dramática en torno a que no está recibiendo atención médica y sobre todo no está encontrando medicamentos. En el WhatsApp tengo 4 denuncias de personas que dicen que están recibiendo menos medicamentos o no están recibiendo medicamentos que estaban recibiendo. ¿Tú tenés también esa percepción que en salud pública hay un deterioro? Bueno, claramente hay denuncias muy fundadas de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar, donde los médicos de familia vienen denunciando una situación de deterioro de la atención de la primera asistencia en salud, que tiene que ver con las policlínicas. Se cerraron una cantidad muy grande de policlínicas de ACE, se logró mediante la denuncia que algunas abrieran, pero muchas veces sin condiciones de brindar a la población una situación de atención adecuada. El tema de el 105 no está funcionando de la mejor manera, hay horas de espera y hay gente que espera días para la atención médica, y también en el tema de medicamentos. Esto lo hablamos con Virginia Cardoso, nos informaba el otro día las enormes dificultades que están existiendo en ACE para tomar decisiones que permitan resolver esta situación a favor de la gente. Y bueno, estas son cosas que se acumulan y que provocan sufrimiento en una parte muy importante de la población. Que tengas buen día, pues. Igualmente, Alberto, fuerte abrazo, gracias.